Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Representante permanente de Perú presenta credenciales. Secretario General de la OEA certifica lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vuelve la campaña para llevar libros a los territorios más afectados por el conflicto. El nuevo representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, Harold Forsyth, presentó sus cartas credenciales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una ceremonia virtual. Durante la ceremonia, el secretario general Almagro destacó la labor del cuerpo diplomático peruano ante la organización. Perú ha tenido siempre una destacada presencia y actividad proactiva en favor de los pilares de la organización, dijo el secretario general Almagro. Por su parte, el representante permanente de Perú, Harold Forsyth, recordó que Perú es miembro fundador de la OEA y rindió tributo al trabajo realizado por sus antecesores. Perú tiene una vinculación con el sistema interamericano o el panamericanismo que se remonta al siglo XIX. Me honra mucho seguir la tradición de grandes diplomáticos peruanos que han ocupado esta representación permanente, agregó el embajador Forsyth. Además de sus cargos diplomáticos, el embajador Forsyth también se ha desempeñado como congresista. Perú, miembro fundador de la OEA, ha tenido siempre una destacada presencia, actividad proactiva en favor de los pilares de la organización. Embajador Harold Forsyth, le damos la bienvenida a la Casa de las Américas. Usted, como diplomático de carrera, conoce muy bien los grandes retos que enfrenta la región en este complejo momento que vivimos. Llega usted en tiempos de pandemia. Desde marzo de 2020, la OEA ha mantenido su actividad permanente con el fin de garantizar la observancia y el cumplimiento de sus 4 pilares, representados en la promoción y defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la seguridad hemisférica y del desarrollo integral. Embajador, cuenta usted con una sólida formación académica y una extensa hoja de vida que da cuenta de la experiencia que ha acumulado a lo largo de su vida profesional. Realizó estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Perú, luego estudio de diplomacia, relaciones internacionales en la Academia Diplomática de su país y una maestría de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. En el campo diplomático ha estado en las embajadas de su país en Chile, la República Popular de Bulgaria, Venezuela, Canadá, República Federal de Alemania, y fue embajador de su país ante los gobiernos de Colombia, Italia, China, Estados Unidos, Japón. Fue también jefe de gabinete del secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano. También ha sido congresista, entre otros altos cargos que ocupó a lo largo de su vasta carrera. Con todo este bagaje y los variados temas que han formado parte de su quehacer profesional, definitivamente usted va a contribuir de manera muy activa en el desarrollo de las actividades que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos. Embajador Forsyth, le reiteramos nuestra bienvenida a la Casa de las Américas. Muchas gracias. Bienvenido. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 268 presos políticos, de los cuales 253 son hombres y 15 mujeres, 135 son civiles y 133 militares. Hay 267 adultos y un adolescente. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas, Antonia Urrejola, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la Cuarta Semana Interamericana de Pueblos Indígenas. En mi calidad de presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora sobre pueblos indígenas, agradezco esta oportunidad para compartir unas palabras en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En primer lugar, como ya muchos han señalado anteriormente, a mí en relación a la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la COVID-19 y llama a los estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios, de acuerdo con su resolución 1/2020. Asimismo, de cara a garantizar el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de discriminación y en condiciones de igualdad, la Comisión reitera que los estados deben asegurar que no existan limitaciones que puedan afectar de manera particular a las poblaciones que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica, como son, entre otras, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas.
En este sentido, los estados deben, respecto a los pueblos indígenas, realizar campañas de información y de distribución de vacunas en sus territorios, en coordinación y con la participación de los mismos, a través de sus entidades representativas, liderazgos y autoridades tradicionales, a fin de asegurar la efectividad y adecuación cultural de las medidas, como el respeto a sus territorios y libre determinación. Como ha sido extensamente desarrollado por los órganos del sistema interamericano, los estados tienen obligaciones específicas con relación a los pueblos indígenas y tribales, en tanto sociedades originarias preexistentes a la colonización o instauración de las actuales fronteras estatales. El reconocimiento de derechos específicos a estos pueblos se encuentra igualmente vinculado al respeto y valorización de las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo, y en última instancia, a su derecho a existir como pueblos étnicos y culturalmente diferenciados. No obstante, las diferencias culturales en la región no han sido entendidas siempre en términos de reconocimiento y protección, sino que históricamente los pueblos indígenas y tribales han sido sujetos a condiciones de marginación y discriminación. La exclusión histórica, sumada a prácticas de asimilación, despojo territorial y denegación de sus derechos, han dado lugar a importantes brechas sociales, económicas y de goce de derechos entre los pueblos indígenas y tribales en las Américas y el resto de la población. En el ejercicio de su mandato, la Comisión ha podido constatar, a través de sus distintos mecanismos, que en las últimas décadas han registrado avances muy importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en materia normativa y jurisprudencia, tanto internacional como nacional, en las políticas públicas, en cambios de las prácticas discriminatorias, en la titulación de los territorios, en el reconocimiento de sus propios idiomas, entre muchos otros avances. Sin embargo, también hemos constatado que subsisten serias y graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En los últimos años, la Comisión ha observado con preocupación que continúa una alarmante frecuencia de actos de agresiones, hostigamientos y asesinatos a miembros de pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos cuyas actividades estarían relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio de comunidades indígenas. En este contexto, la Comisión advierte que justamente son los pueblos indígenas la fuente de esperanza para la humanidad. Es paradójico. Los pueblos que han logrado resistir en sus territorios ancestrales, a pesar de las constantes amenazas, son los mejores protectores de la naturaleza y los bosques, gracias a sus conocimientos milenarios y su especial relación con los territorios. Con respecto a los distintos territorios donde habitan los pueblos indígenas en nuestro continente, la Comisión ha resaltado que estos colectivos han desarrollado saberes y prácticas productivas vinculadas con su entorno natural y como medio de subsistencia. La FAO, la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en su informe sobre los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe, reconoce que los pueblos indígenas y tribales y los bosques situados en sus territorios ancestrales juegan un papel vital para la acción climática global y regional y para el combate a la pobreza, hambre y desnutrición. Y señala que los bosques de los territorios de los pueblos indígenas y tribales cumplen un rol crítico en la estabilización del clima a nivel local, regional y mundial debido al carbono y agua que almacenan. Esto se hace aún más urgente después de conocer el lunes recién pasado el informe científico sobre el cambio climático del panel de expertos de Naciones Unidas, que no hace sino reafirmar lo que hace tanto nos vienen diciendo los pueblos indígenas. Es hora de escucharles y es hora de actuar. La protección de los territorios de los pueblos indígenas tiene estrecha relación con los principios fundamentales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de no dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos para todos. En particular, observamos que el objetivo 15 llama a los estados a tomar medidas urgentes para reducir la pérdida de los hábitats naturales y la biodiversidad que forman parte del patrimonio común. Agenda que inspira la Semana Interamericana de Pueblos Indígenas de la OEA que hoy nos convoca. Por ello, reiteramos el llamado a los estados a cumplir con sus obligaciones de reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Reiteramos que deben adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de agresiones, hostigamientos y violencia contra integrantes y líderes y lideresas de los pueblos indígenas. La destrucción de los territorios indígenas que han sobrevivido significa hoy la destrucción de la humanidad.
Por ello llamamos a los estados a redoblar sus esfuerzos en el reconocimiento y protección de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Para finalizar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la realización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, a la vez que agradece la constante interacción de los ilustres estados en nuestras audiencias temáticas, sistema de casos, peticiones y medidas cautelares, así como en nuestro sistema de monitoreo constante de la situación de los derechos de los pueblos indígenas en la región. La Comisión reafirma su compromiso de continuar realizando su labor de promoción, cooperación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas de manera cercana, con las organizaciones de los propios pueblos, con la sociedad civil y, por supuesto, con los estados representados en este honorable Consejo. Muchísimas gracias. La Feria Internacional del Libro de Bogotá y la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, con el apoyo de la Embajada de Suecia y la empresa de mensajería Envía, se unen por segundo año para que más libros sigan llegando a los territorios afectados por el conflicto armado y la inequidad. Por eso invitan a las y los lectores a participar en la campaña Donar un libro es un hecho de paz entre el 6 y el 22 de agosto en el marco de la Filbo Digital 2021. Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News, la voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.